Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. Como recordarán, en el primer video estábamos trabajando con Mechi, habíamos finalizado la base y ahora comenzábamos a trabajar con el resto de la cara. Lo que estamos haciendo es comenzar a perfilar las cejas. Vamos a dejarlas prácticamente naturales como están, solamente estamos peinándolas un poco y rellenando algunos lugares en los que faltan un poquito de pelo. Fíjense que yo mido cuál es el largo de la ceja comparado con el lugar en el que debería estar el final de la ceja y completo un poquito más la parte que falta, tratando de que la dirección de la ceja no caiga mucho, sino que sea algo levemente descendente. Es más que nada el trabajo de peinarlas hacia arriba y darles un poco más de forma, acomodando los pelitos nada más. Uno se ve en la tentación de completar algo del nacimiento de la ceja a nivel de la nariz, lo que sería equivalente a la línea de nariz, pero como Mechi tiene las narinas, los lugares más anchos de la nariz, un poco más lejos de la punta, entonces la verdad es que el nacimiento de la ceja queda bastante nivelado y no hace falta tocarlo mucho. Podríamos en todo caso hacer la prueba otra vez de completarlo un poco más de la raíz de las cejas, a ver cómo le queda. Luego fijamos con gel. El gel va a permitir que los pelitos queden en su lugar y que lo que peinamos antes no se pierda nuevamente y se caiga. Ahora procedemos a arquear las pestañas. Este es un paso muy importante porque de nada sirve que uno coloque rímel si no las arqueó primero. La diferencia es abismal. Lo ideal es sostener las pestañas durante 10 segundos comprimidas y recién después liberar el arqueador. No conviene apretar y soltar varias veces. Ahora colocamos el primer de las pestañas o prebase de pestañas, que es un producto que nos permite mantener la curva que logramos con el arqueador y que luego el rímel perdure en la forma que le dimos a las pestañas previamente. Inmediatamente después del primer colocamos el rímel. Hay quien espera que se seque el primer. A mí me gusta más el efecto del rímel puesto casi inmediatamente después del primer, porque cuando uno espera las pestañas suelen endurecerse mucho y el rímel no queda del todo prolijo, y de todas maneras el efecto no se pierde. Fíjense que el rímel lo colocamos bien desde la base hacia arriba, haciendo mucho hincapié en colocar el producto correctamente desde la base. Y comenzamos la aplicación de la sombra. Primero colocamos el color de transición en la zona del pliegue del párpado superior, en el lugar en el que el párpado superior móvil deja de ser móvil y comienza a ser fijo, para crear un efecto de sombra y así darle dimensión.
Lo hacemos preferentemente con una sombra mate, con un color intermedio y con un pincel del tipo espumoso, como les digo yo, así suavecito, con el que se puede esfumar con facilidad a medida que lo vamos aplicando. Esto nos va a permitir tener una idea de hasta dónde llegaría la sombra del párpado móvil y con cuánto lugar disponemos para trabajar. Luego, al finalizar con el color de transición, comenzamos a aplicar un tono un poquito más oscuro en el ángulo externo del ojo y esfumarlo hacia el interior y hacia arriba. Fíjense que lo hacemos con un pincel diferente. Este es un pincel un poco más denso, un pincel con forma de lápiz, y colocamos estratégicamente la sombra en ese lugar, y luego con un pincel más blando procedemos a esfumarlo en la dirección que les mencionaba antes. Justamente porque Mechi tiene el ojo caído, hay que tener cuidado de aplicar la sombra del ángulo externo del ojo un poquito más arriba del verdadero ángulo, para que el efecto, cuando Mechi mire normalmente hacia adelante, no termine siendo un ojo pintado más abajo y que todavía profundice más la caída. La técnica se repite, aplicamos y esfumamos nuevamente con el pincel anterior hacia adentro y hacia arriba, y vamos construyendo la concentración de color que queremos. Nuevamente un poquito más de color en el ángulo externo en forma de C invertida y esfumándolo hacia adentro. La idea es que el sector central del párpado quede más claro. Utilizamos un pincel denso para aplicar el color y un pincel más esponjoso para esfumarlo. Ahora con un pincel chato colocamos la misma sombra que usamos en lugar de transición, enmarcando el ojo en el párpado superior, en el párpado inferior. La vamos esfumando desde afuera hacia adentro, inclusive podemos agregar un poquito más de color en la zona externa para reforzar todavía más el ángulo externo del ojo, que es el que en general queremos que quede más oscuro. Ahora colocamos una sombra más clara para dar luz en el párpado superior y en el ángulo interno del ojo. La sombra que estamos usando es una sombra mate. Este es un look mate. También agregamos un poco de luz por debajo de la ceja. Es importante descargar el pincel cuando uno toma la sombra para no depositar todo el producto y correr el riesgo de que depositemos más producto del que queríamos, porque después sacarlo es mucho más complicado.
Y ahora con un pincel con un poco más de detalle incorporamos un poco más de sombra oscura, porque al ponerla clara se lavó el color más oscuro para reforzar el área del ángulo exterior del ojo. Y nuevamente esfumamos para que quede todo sin bordes definidos. El proceso siempre es el mismo: aplicar el color, esfumar, revisar, aplicar nuevamente, esfumar. La técnica de esfumado es fundamental para que todo quede parejo y no se note las diferentes capas de color. Y ahora, a manera de delineado, colocamos una sombra oscura en el borde de las pestañas a manera de liner o delineado, pero muy sutil, con la misma sombra, ponceando con un pincel muy plano y chato. Y con un pincel un poquito menos denso esfumamos levemente. Estamos utilizando un delineador claro para colocar en la línea de agua del párpado inferior, para mejorar todavía la apertura del ojo y que queden los ojos más grandes. El delineador oscuro suele achicar el ojo. Con el mismo delineador hacemos una prolongación desde el ángulo externo del ojo, como si continuáramos con el delineado justo por debajo, para darle un poquito más de luz a esa zona que en particular queremos elevar. Ahora estamos delineando los labios. Utilizamos un delineador labios del mismo tono de los labios de Mechi. Al delinear los labios vamos por el borde y recién en el sector superior salimos un poquito por fuera del borde para poder hacer la ilusión de los labios más grandes. Justamente esta técnica de ir de abajo hacia arriba en el labio superior permite que uno conserve la línea del labio al delinearla lo más real y definida posible, y recién salirse un poquito más arriba en lo que sería el arco de Cupido. Si lo hiciéramos al revés, correríamos el riesgo de que el labio quedará sobredelineado en todo el trayecto y eso quedaría bastante artificial. De la misma manera delineamos el labio inferior y luego rellenamos con el mismo lápiz delineador toda la superficie de ambos labios. Luego colocamos un labial líquido mate, esos labiales líquidos que secan mate, también de color nude. Lo colocamos con un pincel para labios para tener un poco más de control del producto. Y para terminar, colocamos el brillo de labios o gloss, sobre todo en la zona central del labio superior y del labio inferior, para darle todavía aún más un aspecto carnoso y voluminoso. Van a poder encontrar todo el listado de productos utilizados en cada paso en la cajita de descripción más abajo.
Y este es el producto terminado. Y este es el proceso que muestra el inicio, el final de la primera parte y el final del segundo video. Espero que les haya gustado. Por favor, suscríbanse y nos vemos la próxima.